Cada 4 años, el mundo entero se detiene para presenciar el evento deportivo más importante del planeta, la Copa Mundial de la FIFA. En este video recorreremos el iceberg definitivo de los mundiales. Comenzaremos por los acontecimientos más conocidos y, poco a poco, descenderemos hacia niveles donde encontraremos historias cada vez más extrañas, oscuras y polémicas. La mano de Dios. Pocas jugadas representan tanto la historia del fútbol como la llamada mano de Dios. Ocurrió el 22 de junio de 1986 durante los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra. En un balón dividido dentro del área, Diego Armando Maradona saltó junto al portero Peter Shilton. Aunque parecía un cabezazo, las repeticiones mostraron que el argentino golpeó la pelota con la mano izquierda antes de enviarla al fondo de la red. El árbitro no vio la infracción y concedió el gol. Después del partido, Maradona pronunció una frase que pasaría a la historia. Dijo que el gol había sido marcado un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Desde entonces, esa expresión se convirtió en uno de los momentos más recordados de cualquier Copa del Mundo. El gol del siglo. Apenas 4 minutos después de aquella polémica jugada, Maradona volvió a recibir el balón en su propio campo. Lo que ocurrió después sigue siendo considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos. Recorrió más de 60 metros, dejó atrás a varios futbolistas ingleses con cambios de dirección casi imposibles y finalmente superó al portero antes de empujar el balón a la portería. En apenas unos minutos, el mismo jugador protagonizó dos de las acciones más famosas de la historia del deporte, el gol más polémico y uno de los más espectaculares jamás anotados. El maracanazo. El 16 de julio de 1950, Brasil estaba preparado para celebrar su primer campeonato del mundo. Más de 170.000 personas llenaban el estadio Maracaná convencidas de que la victoria era solo un trámite. A la selección brasileña le bastaba un empate frente a Uruguay para proclamarse campeona. Todo parecía salir según lo esperado cuando Brasil abrió el marcador al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, Uruguay reaccionó. Primero empató el encuentro y, a pocos minutos del final, Alcides Guigia marcó el histórico 2-1 que silenció por completo al estadio. El impacto fue tan grande que aquel partido pasó a conocerse como el Maracanazo. Durante décadas fue considerado la mayor tragedia deportiva de Brasil y cambió para siempre la identidad futbolística del país, incluso influyendo en el abandono de su uniforme blanco tradicional. Brasil 1970. Cuando se habla del mejor equipo de la historia, el nombre de Brasil 1970 aparece casi siempre en primer lugar. Con Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino y Carlos Alberto, aquella selección maravilló al mundo con un fútbol ofensivo que parecía adelantado a su época. Ganó todos sus partidos y culminó su participación derrotando 4-1 a Italia en la final. El último gol, culminado por Carlos Alberto tras una brillante jugada colectiva, sigue siendo considerado uno de los mejores goles en una final mundialista. Muchos historiadores creen que ningún otro campeón ha logrado combinar tanto talento individual con un funcionamiento colectivo tan perfecto. Zidane y el cabezazo de 2006. La final del Mundial de Alemania 2006 parecía destinada a convertirse en la despedida perfecta para Zinedine Zidane. El francés había marcado de penal y estaba disputando el último partido de su carrera profesional cuando, en el tiempo suplementario, ocurrió algo inesperado. Tras un intercambio de palabras con Marco Materazzi, Zidane giró repentinamente y le propinó un cabezazo en el pecho. La imagen dio la vuelta al mundo. El árbitro terminó expulsando al capitán francés y aquel terminó siendo el último acto de una de las carreras más brillantes en la historia del fútbol. El pulpo Po. Durante el Mundial de Sudáfrica 2010, un pulpo llamado Po se convirtió inesperadamente en una celebridad internacional. Antes de cada partido de Alemania, se colocaban frente a él 2 cajas con comida, cada una representando a una selección. La caja elegida por el animal era interpretada como su predicción. Lo sorprendente fue que acertó todos los resultados de Alemania, incluida la derrota ante España en semifinales y el triunfo alemán por el tercer lugar. También predijo correctamente que España sería campeona del mundo. Su fama fue tan grande que millones de personas comenzaron a seguir sus predicciones como si se tratara de un auténtico oráculo.
El balón Jabulani. El balón oficial de Sudáfrica 2010 prometía ser una revolución tecnológica, pero terminó convirtiéndose en uno de los objetos más criticados de la historia de los mundiales. Porteros y delanteros coincidían en que tenía trayectorias impredecibles, especialmente en disparos de larga distancia. Muchos guardametas aseguraban que parecía cambiar de dirección en pleno vuelo, mientras que varios jugadores afirmaban que resultaba muy difícil controlar los pases largos. Hasta hoy, el Jabulani sigue siendo considerado uno de los balones más polémicos jamás utilizados en una Copa del Mundo. La llegada del VAR. Después de décadas de discusiones arbitrales, la Copa Mundial de Rusia 2018 marcó un antes y un después con la introducción del Video Assistant Referee, mejor conocido como VAR. Por primera vez, los árbitros podían revisar jugadas mediante video antes de tomar una decisión definitiva. Aunque ayudó a corregir numerosos errores, también abrió un nuevo debate. Para algunos hizo el fútbol más justo, para otros, rompió el ritmo del juego y eliminó parte de la espontaneidad que caracterizaba al deporte. El gol fantasma de Geoff Hurst. La final de 1966 entre Inglaterra y Alemania Federal llegó al tiempo extra empatada. En una jugada decisiva, Geoff Hurst disparó al travesaño. El balón rebotó cerca de la línea de gol y salió nuevamente hacia el campo. El árbitro consultó con su asistente y finalmente decidió conceder el gol. Décadas después, el debate continúa. Algunas reconstrucciones digitales sostienen que el balón nunca cruzó completamente la línea, mientras que otras defienden la decisión arbitral. Es, probablemente, el gol más discutido en la historia de los mundiales. Qatar 2022. El Mundial de Qatar rompió numerosos récords. Fue la primera Copa del Mundo disputada en invierno, la primera celebrada en Medio Oriente y una de las más controvertidas antes incluso de comenzar. Sin embargo, terminó ofreciendo una final inolvidable entre Argentina y Francia, considerada por muchos como una de las mejores de la historia. Con un empate 3-3, una definición por penales llena de tensión y la consagración definitiva de Lionel Messi, Qatar 2022 cerró uno de los torneos más memorables jamás organizados. Nivel 2. Corea del Sur 2002. El Mundial de 2002, celebrado en Corea del Sur y Japón, fue histórico por muchas razones. Era la primera vez que dos países organizaban conjuntamente una Copa del Mundo y también la primera edición disputada en Asia. Sin embargo, el torneo quedó marcado por una serie de decisiones arbitrales que todavía hoy generan sospechas. Corea del Sur protagonizó una de las campañas más sorprendentes de la historia al alcanzar las semifinales, eliminando primero a Italia y después a España. Lo que debía ser una historia de éxito terminó convirtiéndose en una de las mayores polémicas del fútbol mundial. Muchos aficionados consideran que las decisiones arbitrales favorecieron constantemente al equipo local. Aunque nunca se demostró una manipulación organizada, el debate continúa más de 2 décadas después. Byron Moreno. El nombre de Byron Moreno quedó ligado para siempre a aquella Copa del Mundo. Aunque ya era un árbitro internacional antes del torneo, sus decisiones frente a Italia lo convirtieron en uno de los colegiados más controvertidos de todos los tiempos. Con el paso de los años, su carrera estuvo rodeada de nuevas polémicas. Rivaldo y el pelotazo. En la fase de grupos del Mundial de 2002, Brasil enfrentó a Turquía. Cuando el partido estaba por terminar, un jugador turco lanzó el balón hacia Rivaldo para reanudar rápidamente el juego. La pelota golpeó al brasileño en la pierna, pero Rivaldo cayó sujetándose el rostro como si hubiera recibido un fuerte impacto en la cara. El árbitro creyó la simulación y expulsó al jugador turco. Luis Suárez contra Ghana. En los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 ocurrió una de las jugadas más dramáticas jamás vistas. En el último minuto de la prórroga, un remate de Ghana parecía convertirse en el gol de la clasificación. Sin embargo, Luis Suárez detuvo deliberadamente el balón con ambas manos sobre la línea de gol. El delantero fue expulsado inmediatamente y Ghana recibió un penal que podía llevar al país africano a las semifinales, algo nunca conseguido por una selección de África. Asamoah Gyan falló el disparo. Uruguay terminó clasificándose en la tanda de penales. El gol fantasma de Frank Lampard.
Durante los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, Inglaterra enfrentó a Alemania. Con el marcador 2-1 a favor de los alemanes, Frank Lampard disparó desde fuera del área. El balón golpeó el travesaño, picó claramente detrás de la línea de gol y salió nuevamente hacia el campo. Sorprendentemente, ni el árbitro ni el juez de línea concedieron el tanto. Las repeticiones demostraron que el balón había entrado completamente. El Pacto de Gijón. El Mundial de España 1982 dejó una de las situaciones más vergonzosas de la historia del torneo. Alemania Federal necesitaba vencer a Austria por 1 o 2 goles para que ambas selecciones clasificaran y eliminaran a Argelia. Apenas al minuto 10, Alemania marcó el 1-0. Lo que ocurrió después fue evidente para todos los espectadores. Ambos equipos prácticamente dejaron de atacar durante más de 80 minutos, limitándose a intercambiar pases mientras el público silbaba y protestaba. La indignación fue tan grande que la FIFA decidió modificar el reglamento. Desde entonces, todos los partidos de la última jornada de la fase de grupos se disputan al mismo tiempo. Portugal 1966. Durante el Mundial de Inglaterra 1966, Portugal realizó una actuación histórica liderada por Eusebio. Sin embargo, en las semifinales frente al anfitrión Inglaterra, numerosos aficionados portugueses denunciaron decisiones arbitrales que consideraban favorables al equipo local. Aunque nunca existieron pruebas de una conspiración, aquel encuentro sigue siendo recordado como una de las primeras grandes controversias arbitrales de la Copa del Mundo. El arbitraje de México contra Alemania en 1986. En los cuartos de final del Mundial celebrado en México, la selección anfitriona enfrentó a Alemania Federal. El partido fue muy cerrado y terminó empatado sin goles antes de definirse en penales. Con el paso de los años, algunos aficionados mexicanos han señalado posibles faltas y decisiones arbitrales que, según ellos, perjudicaron al equipo local. Nivel 3. Pickles, el perro que encontró la Copa Jules Rimet. En 1966, apenas unos meses antes de que comenzara el Mundial de Inglaterra, ocurrió algo impensable: la Copa Jules Rimet, el trofeo original del campeonato, fue robada durante una exhibición en Londres. La noticia dio la vuelta al mundo. Scotland Yard inició una investigación masiva, pero durante varios días no hubo rastro del trofeo. Cuando parecía que nunca volvería a aparecer, un hombre llamado David Corbett sacó a pasear a su perro, un mestizo llamado Pickles. Mientras caminaban por un barrio del sur de Londres, el perro comenzó a olfatear un paquete envuelto en papel periódico escondido entre unos arbustos. Dentro estaba la Copa Jules Rimet. Gracias a ese descubrimiento, Pickles se convirtió en un héroe nacional. India renunció al Mundial. Una de las historias más repetidas sobre el Mundial de 1950 dice que India renunció porque la FIFA le prohibió jugar descalza. El Mundial de 1930 casi no existe. Hoy resulta difícil imaginar una Copa del Mundo con decenas de selecciones y millones de espectadores. Sin embargo, la primera edición estuvo muy cerca de fracasar antes de comenzar. La FIFA eligió a Uruguay como sede para celebrar el centenario de su independencia y por ser el campeón olímpico. El problema era la distancia. Viajar desde Europa hasta Sudamérica en 1930 implicaba cruzar el Océano Atlántico en barco durante casi 3 semanas. Muchas federaciones consideraban el viaje demasiado largo y costoso. El trofeo robado, 2 veces. La historia de la Copa Jules Rimet no terminó con Pickles. En 1983, el trofeo, que pertenecía definitivamente a Brasil tras haber ganado 3 Copas del Mundo, fue robado nuevamente de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol. Esta vez nunca apareció. La investigación concluyó que los ladrones probablemente fundieron el oro para venderlo en el mercado negro. La Batalla de Santiago. Si existe un partido que muchos consideran el más violento en la historia de los mundiales, ese fue Chile contra Italia en 1962. El ambiente ya era extremadamente tenso antes del encuentro. Algunos periodistas italianos habían publicado artículos muy ofensivos sobre Chile, describiéndolo como un país pobre y caótico. Cuando ambos equipos saltaron al campo, la tensión explotó desde los primeros minutos. Hubo puñetazos, patadas,
peleas y expulsiones. En varias ocasiones la policía tuvo que entrar al terreno de juego para controlar a los futbolistas. El árbitro prácticamente perdió el control del partido. Décadas después, ese encuentro sigue siendo conocido simplemente como la Batalla de Santiago. Ronaldo y la final de 1998. Horas antes de disputar la final contra Francia, el delantero brasileño Ronaldo Nazário sufrió un episodio médico que todavía genera preguntas. Según algunos compañeros, comenzó a convulsionar mientras descansaba en su habitación. Otros afirmaron que perdió el conocimiento durante varios minutos. Inicialmente apareció fuera de la alineación oficial, pero poco después su nombre volvió a incluirse entre los titulares. Brasil perdió la final por 3-0 y Ronaldo realizó uno de los peores partidos de su carrera. El balón Telstar cambió la televisión. Antes del Mundial de México 1970, los balones de fútbol solían ser completamente marrones. Sin embargo, la llegada de la televisión en blanco y negro obligó a buscar una solución. Así nació el Adidas Telstar, con sus característicos pentágonos negros y hexágonos blancos. Ese diseño permitía que el balón fuera mucho más visible para millones de espectadores. Lo curioso es que un cambio pensado únicamente para la televisión terminó convirtiéndose en la imagen clásica del fútbol durante décadas. El partido con mayor asistencia. Cuando se habla del encuentro con más público en la historia de los mundiales, todos piensan inmediatamente en la final de 1950 entre Brasil y Uruguay. Las cifras oficiales hablan de poco más de 173.000 espectadores. Sin embargo, numerosos historiadores sostienen que realmente había muchas más personas dentro del Estadio Maracaná. Algunas estimaciones superan los 200.000 asistentes. Nivel 4. La dictadura argentina durante 1978. El Mundial de 1978 fue uno de los más importantes para Argentina. La selección ganó su primera Copa del Mundo jugando como local y millones de personas salieron a celebrar a las calles. Pero detrás de esa celebración existía una realidad completamente diferente. Desde 1976, el país era gobernado por una dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Mientras los estadios estaban llenos y las cámaras de televisión mostraban una imagen de alegría y normalidad, miles de personas eran perseguidas, secuestradas y desaparecidas por el régimen. Los desaparecidos del ESMA. Uno de los aspectos más impactantes del Mundial de 1978 ocurrió a pocos kilómetros del Estadio Monumental de Buenos Aires. Muy cerca del estadio funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como la ESMA. Durante la dictadura, ese lugar fue utilizado como un centro clandestino de detención y tortura. Mientras miles de aficionados celebraban los goles de Argentina, numerosas personas permanecían secuestradas dentro de ese edificio. Algunos sobrevivientes relataron que incluso podían escuchar los festejos provenientes del estadio durante los partidos. Andrés Escobar. Pocas historias son tan trágicas como la del defensor colombiano Andrés Escobar. Durante el Mundial de Estados Unidos 1994, Colombia llegó como una de las selecciones favoritas después de haber derrotado 5-0 a Argentina en las eliminatorias. Sin embargo, en el segundo partido de la fase de grupos, Escobar anotó accidentalmente un autogol frente al equipo anfitrión. Colombia quedó eliminada pocos días después. Al regresar a su país, Andrés Escobar fue asesinado en Medellín. Las investigaciones señalaron que el crimen estuvo relacionado con una discusión ocurrida en un estacionamiento y con personas vinculadas al crimen organizado, en un contexto donde las apuestas ilegales movían enormes cantidades de dinero. Su muerte conmocionó al mundo y sigue siendo una de las mayores tragedias relacionadas con una Copa del Mundo. Mussolini y el Mundial de 1934. La segunda Copa del Mundo fue organizada por Italia bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Para el dictador, el torneo representaba una oportunidad perfecta para demostrar la supuesta superioridad del país ante el resto del mundo. El gobierno invirtió enormes recursos en la organización y utilizó ampliamente el campeonato como propaganda. Con el paso de las décadas surgieron acusaciones sobre presuntas presiones a árbitros y posibles influencias políticas en algunos partidos. Chile 1973 y el estadio convertido en prisión.
Después del golpe de Estado ocurrido en Chile en 1973, el Estadio Nacional de Santiago dejó de ser únicamente un recinto deportivo. Miles de personas fueron detenidas y permanecieron retenidas allí durante semanas. Poco tiempo después debía disputarse un partido clasificatorio para el Mundial de 1974 entre Chile y la Unión Soviética. La selección soviética se negó a jugar en un estadio que había sido utilizado como centro de detención. La FIFA mantuvo la sede. Como consecuencia, el equipo chileno salió al campo prácticamente sin rival, avanzó unos metros y anotó un gol en una portería vacía antes de que el encuentro fuera suspendido. Las imágenes de aquel partido se convirtieron en una de las escenas más extrañas y simbólicas de la historia del fútbol. Y eso fue todo por el video de hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.